Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola. Hola, buen día, doctora. Sí, te Hola, escuchamos. ¿cómo están? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien también. Bueno, vamos a empezar, sí. Hoy tenemos la clase práctica y de simulación. O sea, son dos casos clínicos. Uno vamos a discutir todos juntos. Quiero que prendan sus cámaras, por favor. Y el segundo, vamos a hacer la redacción de una historia clínica para que pueda, y después controlamos. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, voy a presentar. Tienen que tener prendidas sus cámaras. Bueno, empezamos. Este es un paciente de 52 años, varón, que acude a la urgencia por un cuadro de dificultad respiratoria. Refiere que su abdomen fue aumentando de tamaño, pero no sabe precisar hace cuánto tiempo. Siempre les digo esto a los chicos, cuando nosotros tenemos así ante cualquier paciente, lo que nosotros tenemos que hacer primero es sacar los datos positivos que nos aporta la historia clínica, ¿verdad? Es decir, esto es lo primerito que él dijo. ¿Qué significa datos positivos? Datos positivos son aquellos datos que nos van a servir para poder construir después un síndrome o nuestra sospecha diagnóstica, ¿verdad? Entonces tenemos datos positivos de este. Este primero yo le digo para después ustedes ir practicando. Entonces sería Tenemos, profe distensión abdominal primero, en primer lugar. no, antes que eso, varón, ¿sí? Porque acuérdense que la epidemiología de algunas enfermedades es de predominio masculino, otras las mujeres, y así. Bueno, entonces tenemos varón, 52 años. Así como me dijiste, dificultad respiratoria y distensión abdominal, ¿sí? Esos son nuestros datos positivos. ¿Qué más nosotros vamos a preguntarle a este señor que viene a consultar porque no puede, le cuesta respirar y tiene el abdomen aumentado de tamaño? ¿Qué preguntas le vamos a hacer? ¿Hace cuánto empezó? O sea, ¿Hace ¿hace cuánto? cuánto sacó? Uno. Tiempo de evolución, ¿verdad? Tiempo de evolución. Él nos dice que no sabe precisar. Otra cosa, Si duele, si hay dolor. presenta dolor, Y si tiene desde cuándo el tipo de dolor. así mismo. Las características del dolor, ¿verdad? Esta es un aumento del tamaño de su abdomen, pero no duele, ¿sí? Otra cosa. Si su dificultad respiratoria tiene predominio de horario, profe. Sí, Y si mejora con alguna posición también. así mismo. ¿A qué hora? Entonces, dificultad respiratoria, ¿a qué hora? Y si mejora de alguna forma. ¿Qué más? ¿Qué Si más con algún preguntas tenés? esfuerzo algo aparece, o sea, tipo cuando camina mucho y eso, si es que Claro que aparece. es lo que desencadena esa dificultad respiratoria, ¿verdad? Ujú. ¿Qué más? Profe, ahí el compañero preguntó si se le puede aceptar a la compañera. Ella se Yo no acepta. estoy moderando. Mira un poco. Ahí ya me aceptaron ya, profe. Buen Ah, día. bueno, yo no estoy moderando. Esperen que... Bueno, entonces, sí, ¿en qué circunstancias aparece esa dificultad respiratoria? ¿Qué más? ¿Cómo se le pasa? Ujú. Sí, va Sí, sí, con acompañado. Y alguna tomó, posición, así mismo como me preguntaron hace rato. ¿Qué otra cosa más? y si tomó algún medicamento para aliviar los síntomas, o ya sea cualquier, sea fármaco, o sea, em, famoso toma un té o algo así, si tomó algo. Sí.
Si va ¿Qué acompañada otra de cosa le otros parece que es un síntomas, poco importante para preguntarle al señor que vino por dificultad respiratoria? Si es la primera No vez es que asmático. tuviste o se ya pasó, Si ya tuvo algo igual, está bien. ¿Qué otra cosa? sí. si tiene algún hábito como fumador, Si Ujú. tiene alguna enfermedad de crónica, una enfermedad de base, Si fuma, ¿verdad? Si si tiene enfermedad fuma, de base. ¿Qué más? Si presenta, podría ser, si es una tos seca, o sea, si tiene, si presenta catarro, podría ser. Si se acompaña de tos, ¿verdad? Si Sí, tiene si se tos acompaña o de no tos. tiene tos. Eso es importante. ¿Y qué otra cosa más con referencia a eso? Y si tiene tos o presenta si es con expectoraciones, expectoración, ¿no? ¿Qué color Ujú. es? Sí, la tos es seca o con expectoración. Eso de Sí. acuerdo a la dificultad respiratoria, ¿verdad? De acuerdo a eso. Ujú. ¿Y qué otra cosa más? Si no usa algún broncodilatador cuando este se presenta, profe. Ujú. No, pero este señor no tiene tos. Le quiero saber nomás que usted le preguntarían si es que viene con usted un paciente que tiene dificultad respiratoria, ¿verdad? Y tienen que completar la historia clínica. Si es que no usa un medicamento para su disnea, no sé, tiene en alguna patología prednisona o algo base. así. Ujú. ¿Está bien? Profe, si tiene alguna patología base Si tiene u otra enfermedad cosa. de base, muy bien. Después. Sí, su ¿Qué disnea fue enfermedad de base, profe? No, no sabemos todavía. Que estoy escuchando nomás que le preguntarían. si la disnea fue de inicio súbito o fue progresivo. Así mismo, cómo se instauró, ¿verdad? Lo que quiero que me digan más, o sea, que me parece importante de este paciente es preguntarle si tuvo fiebre, ¿verdad? Porque de repente un paciente que viene con dificultad respiratoria y tiene fiebre, por ejemplo, podríamos pensar en algo infeccioso, ¿sí? Pero en el caso de este señor, por ejemplo, no tiene fiebre el señor. No tiene fiebre, tuvo un inicio insidioso, ¿verdad? No se acompaña de tos, no tiene predominio horario. Ese es el caso de este señor. Bueno, está en lo que le preguntamos, ¿verdad? Entonces, este señor tiene 52 años, viene de Villeta, es agricultor. Su motivo de consulta es dificultad respiratoria. No se conoce portador de hipertensión arterial, no diabetes, ni enfermedades respiratorias que ustedes me preguntaron, ¿verdad? Si es que usaba broncodilatadores y eso. No se conoce portador de nada. En hábitos alimentarios, él come poco y mal, ¿sí? Casi no toma agua. El señor se va de cuerpo cada 2 días, pero se va de cuerpo cada 4 días, pero hace un mes aproximadamente se encuentra estreñido, ¿sí? Ese tiene características normales y su diuresis es conservada. Hábitos tóxicos, él fuma. Hace 15 años un paquete de 20 cigarrillos por día, ¿verdad? Es etilista de bebidas destiladas a altas dosis hasta llegar a la embriaguez, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, como, esto ya lo habrán dicho, ¿verdad? Pero cuando tenemos pacientes que beben, tenemos que preguntarle qué tipo de bebidas beben, ¿verdad? Y cuál es la cantidad, cuántas veces a la semana toman, ¿sí? Y eso puede ser. Antecedentes Doctora, patológicos una pregunta. familiares, ¿qué? Una pregunta. ¿Cómo nosotros diferenciamos entre bebedor social y alcohólico? No, el bebedor social es que bebe socialmente cada vez que sale. El alcohólico es el que tiene un consumo diario de por lo menos, o sea, más de 2 tragos por día, o sea, más de 2 vasos por día, dependiendo del tipo de bebida que tome en la persona, ¿verdad? Algunos tienen mayor concentración de alcohol que otros, ¿verdad? Pero y muchos mienten. sí, muchos mienten generalmente, por eso tengo que preguntarle al familiar, porque Sí, el paciente suele mentir, suele decir, por ejemplo, que no fuma o fuma ocasionalmente o que toma socialmente. Entonces, ahí preguntarle al familiar si realmente es socialmente o él toma todos los días, ¿verdad? Porque es muy sí, distinto una persona que toma los fines de semana antes que una persona que todos los días amanece borracho, ¿verdad? O sea, amanece así
alcoholizado, ¿verdad? sí, Es muy sí. diferente. Por la carga alcohólica que tiene y lo que puede desencadenar eso, ¿verdad? Bueno, el antecedente de la enfermedad actual, su cuadro inicia hace aproximadamente un mes, él no sabía decir bien, pero nos refirió después, con dificultad respiratoria a esfuerzos moderados, ¿sí? Que es progresivo y luego llega al reposo, por lo que acude a consultar a la urgencia, ¿verdad? Entonces, su motivo de consulta es dificultad respiratoria. En el contexto de su dificultad respiratoria, nosotros tenemos que siempre pensar que las causas pueden ser respiratorias, pueden ser cardíacas o pueden ser sistémicas con manifestación a nivel del aparato respiratorio. Entonces, descartar que sea cardíaco, un infarto, ¿verdad? Que es lo más grave, o un tromboembolismo pulmonar y hacerle las preguntas, ¿verdad? ¿Te dolió el pecho? Si te dolió, no te dolió, en qué circunstancia apareció, si era cuando estabas haciendo algún esfuerzo o no, a dónde irradió ese dolor, ¿sí? Para pensar que es respiratorio, nosotros que le vamos a preguntar si es que se acompaña de tos, si se acompaña de fiebre. Si no tiene nada de eso, definitivamente probablemente no sea respiratorio. Y enfermedades sistémicas que se pueden manifestar, ¿verdad? A nivel del aparato respiratorio. Por ejemplo, al examen físico, cuando se le, o sea, él refiere, ¿verdad? Que al cuadro acompaña un aumento del diámetro abdominal, ¿sí? Es decir, su abdomen fue aumentando progresivamente de tamaño, él se llenaba muy pronto, ¿sí? Y sentía que estaba pesado el abdomen. No niega dolor, tos, fiebre y cambio de coloración, ¿sí? Y vómitos. Todo eso negó él. Sí, lo que refiere es que perdió peso, pero no sabe referir cuánto ni en cuánto tiempo y niega un cuadro similar anterior. Con estos datos, ¿nosotros podemos sacar algún tipo de conclusión o les gustaría investigar más algo sobre este señor? Profe, y ahí por ejemplo dice pérdida de peso. Podemos investigar también si tiene el resto de síndromes constitucionales, ¿verdad? Un síndrome constitucional, ¿verdad? Podría ser sin problema. En esta historia lo que nosotros tenemos es que su dificultad respiratoria, aparte de eso, el señor tuvo un aumento del diámetro abdominal de a poquito, se siente lleno rápido y siente que está pesado el abdomen. ¿Eso les dice algo a ustedes? ¿Les hace Isso poderia pensar? ser uma dispepsia, Dispepsia. sim, saciedade precoce, pesadez, ¿Viste? mal-estar. La dispepsia es cuando vos tenés una molestia, ¿verdad? Puede ser una saciedad precoz y eso, ¿verdad? Pero podría ser dispepsia, pero no, en este caso no, no. Doutor, acá quando habla esforços moderados, progressivo, que se torna em repouso. Que quer dizer isso? Que se torna em repouso. Y la dificultad respiratoria empezó cuando él hacía esfuerzos moderados y ahora llegó al reposo, ¿entendés? O sea, ahora está en reposo, tiene dificultad respiratoria, ¿entendés? Ah, bueno, é mi portunhol assim, mais ou No te menos. preocupes. Gracias. Profe, entonces él pierde peso, está más flaco, pero con el abdomen Está distendido. más flaco, ¿sí? Pero con el Su abdomen abdomen así está grande. más distendido. Ah, ok. A ver, ¿qué piensan ustedes que puede ser? Primeiro, por la quantidade de tempo que fuma e la idade, eu pensaria um EPOC. Pero Podría ser, tiene que pero estudiar más. podría ser EPOC, pero no creo que eso sea lo que le trajo ahora a No, consulta. y sí, tenía que estudiar más. ¿Otra cosa? Ese aumento del diámetro abdominal podría ser una citis. Así mismo. Sí, señorita. Asitis. ¿Qué más? Esa dificultad respiratoria, por ejemplo, podríamos pensar en insuficiencia cardíaca. Nosotros no vemos ingurgitación, o sea, no vemos ingurgitación yugular, no, Niega hipertensión, sí, no tiene patología que justifique una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Por eso no pensaríamos tanto en eso. ¿Está bien?
Bueno, al examen físico lo que nosotros encontramos es una presión de 90-50, frecuencia cardíaca 98, respiratoria 27. Estos son los datos positivos que tenemos del paciente. Tenemos una conjuntiva ictérica, ¿sí? Conjuntiva del ojo. El abdomen está globuloso, es simétrico, piel lustrosa, es decir, que brilla su abdomen, ¿verdad? El ombligo se encuentra evertido, se observa circulación colateral, tiene ruidos hidroaéreos presentes, tiene una matidez desplazable, está tenso, es poco depresible y no doloroso la palpación, superficial ni profunda. No presenta defensa ni signos de irritación peritoneal y no se palpan visceromegalias y tiene signo de la onda líquida positiva. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos ascitis, profe. Ahora hay que ver la causa de la Así ascitis. mismo, ascitis. ¿Por qué nosotros decimos que tiene ascitis? ¿Por qué? Porque tiene líquido en el abdomen, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Por el signo de la onda líquida, que es positiva, porque tiene distendido, tiene piel lustrosa, tiene su ombligo vertido, tiene su matidez desplazable, está tenso y poco depresible, y se observa circulación colateral. ¿Cuáles podrían ser las causas de ascitis? Pancreatitis, Hipertensión portal, La hipertensión portal. pancreatitis no suele dar ascitis. Ya La, podía ser causa. la Pero hipertensión portal Forma- podría ser, profe. La hipertensión Hipertensión portal. portal, sí. Otra Ah, cosa. Ya que el paciente es bebedor, podría alcohol, ser algo bebedor. hepático, una cirrosis o una insuficiencia hepática. Cirrosis hepática, súper bien. Bueno, entre los diagnósticos que ustedes me dijeron tenemos entonces pancreatitis, hipertensión portal, cirrosis hepática. Otra causa que podríamos tener ascitis, Cáncer de cabeza de páncreas. otra cosa. Yo estoy anotando para que discutamos los diagnósticos diferenciales. Hígado graso, profe. O sea, hígado graso puede llevar a una cirrosis hepática, ¿verdad? Pero no, directamente no es hígado graso. Ok. Algo que no sea... Hepatitis, La hepatitis no da ascitis. Un síndrome de Budd-Chiari, puede ser. Budd-Chiari. Budd-Chiari. Ujú. ¿Qué les parece? Una patología sistémica que puede dar edema en todos lados, inclusive en el abdomen. Glomerulopatías. Sí, señorita. Asimismo, una enfermedad renal, por ejemplo, puede presentarse el paciente que se encuentra en anasarca, ¿verdad? Es decir, en edema por todo. Y esas son las causas que podrían ser. ¿Cómo nosotros diferenciaríamos cada una de las causas que me dijeron? ¿Cómo, por ejemplo, nosotros podríamos decir que el paciente tiene cirrosis hepática del abdomen del señor? ¿Cómo podríamos hacer nosotros el diagnóstico de cirrosis hepática? La presencia de circulación colateral. y también si hay visceromegalias también. Sí, pero el diagnóstico definitivo, ¿cómo se hace? Nosotros tenemos la sospecha diagnóstica, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico definitivo de cirrosis? Por una biopsia. Laboratorio. Biopsia. El laboratorio nos va a guiar, ¿sí? El laboratorio nos va a guiar, nos va
nos va a mostrar que el perfil está alterado y todo eso, ¿verdad? Pero el diagnóstico para confirmar cirrosis hepática es a través de una biopsia hepática, ¿sí? Sí o sí, nosotros tenemos que mirar el microscopio y poder decir que hay destrucción de los hepatocitos, ¿verdad? Que es la cirrosis, por fibrosis. Bueno, entonces, sospecha diagnóstica tenemos nosotros síndrome ascítico y una hepatopatía enólica probable. Enólica es alcohólico, ¿sí? También EPOC está entre las sospechas diagnósticas. Antes de seguir avanzando con la cirrosis hepática, ¿qué estudios le pedirían, por ejemplo, a ustedes si tienen que hacer el, el diagnóstico de cirrosis? ¿Qué estudio le pedirían a este señor? GOT, GPT. GPT, GOT, ¿sí? ¿Qué más? La Hemoglobina. tomografía de abdomen, pues, doctora. La toma de abdomen, ¿qué datos te va a aportar? Y para detectar la gravedad, la cirrosis. Mm. La tomografía sirve más para hueso, partes blandas no. O sea, nos va a mostrar que puede ser, por ejemplo, que el hígado esté disminuido de tamaño, pero no vamos a poder determinar con tomografía. Sí, con otro estudio que es la resonancia, por ejemplo, podríamos ver, porque ese se ve mejor las partes blandas, ¿entendés? Pero no tomografía. Entonces tenemos GPT, GOT. ¿Qué otra cosa más podríamos pedirle al paciente que nosotros pensamos que tiene cirrosis hepática y cómo se manifestaría en un laboratorio, ¿verdad? Profe, cuando disminuye la protonina en cuanto a los factores de Muy bien. coagulación, Entonces, factores de la coagulación le vamos a pedir, ¿verdad? sí, Albúmina, bueno. Así mismo. fibrinógeno, factor 9, el 13 también. Le podemos Sí. pedir una fosfatasa alcalina y gamma-globulinemia y transaminasa, bilirrubina. Transaminasas que ya le pedimos. Ah, Sí, entonces vamos a ver sus enzimas hepáticas, su crisis sanguínea y su albúmina, ¿verdad? Para ver cómo se encuentra. Si es que probablemente sea cirrosis hepática, ¿verdad? ¿Cómo podría estar su GPT-GOT? GPT-GOT, ¿qué indica? ¿Qué es lo que indica que cuando está elevado GPT-GOT? ¿Qué indica que está elevado? ¿Qué nos muestra eso? y la falla hepática, profe. Sí, daño de hepatocitos, ¿verdad? GPT-GOT alterado es porque hay daño hepatocelular. La crisis sanguínea, ¿cómo va a estar? Su TP, ¿cómo va a estar? Si es que hay, en el caso de una cirrosis hepática, por ejemplo, Disminuida. disminuir el tiempo de protrombina. Muy bien. La albúmina sérica va a estar normal o va a estar aumentada o va a estar disminuida. Disminuida, profe. Va a estar disminuida. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos pedirle a este paciente? Colesterol, profe. Perfil lipídico, podríamos pedirle. ¿Qué más? Perfil renal. Perfil renal. Muy bien. Bueno, quiero leerles nomás lo que ustedes me dijeron. Alguien me dijo que pancreatitis podría ser el diagnóstico. ¿Qué es el síntoma principal que le falta a este paciente para no pensar en pancreatitis de entrada? Dolor. Dolor, ¿verdad? Fiebre, La, fiebre, pan- la Y pancreatitis fiebre por la puede inyección. no producir fiebre, pero sí produce mucho dolor. O sea, el síntoma cardinal de la pancreatitis es dolor, ¿sí? El dolor que seguramente ya dieron en semioquirúrgica
que Dolor en los cinturón. efectos gastrio en barra que irradia a los hipocondrios y todo eso, ¿verdad? Que es transfixiante y todo. Él no tiene dolor, ¿sí? Aparte que la pancreatitis generalmente no da ascitis. La pancreatitis es un proceso agudo y la ascitis generalmente está acompañada a procesos o subagudos o crónicos. ¿Está bien? Bueno, pancreatitis entonces de entrada no. Por más que sea una de las grandes simuladoras, la pancreatitis, este paciente no presenta dolor, no presenta náuseas, no presenta vómito, así que yo no pensaría en pancreatitis, pero nunca, ¿sí? Nunca hay que decir nunca, pero por eso yo no pensaría. Hipertensión portal podría ser, porque yo podría pensar en hipertensión portal de este paciente. Por la circulación La colateral. ascites y Por la la circulación colateral. ascitis Y la circulación y colateral. circulación colateral, muy bien. Y aparte de eso, ¿tiene algún factor predisponente a esto, a hacer una hipertensión portal a causa de una cirrosis hepática, por ejemplo? Sí, ¿Qué? porque bebedor. Sí, porque es bebedor, ¿verdad? La Porque causa es principal de bebedor, sí. cirrosis él tiene. Esto Sí. podríamos Y retender. fumador también, otra predisposición. ¿Mm? Porque fuma y bebe mucho. Y Ahí. cáncer de cabeza de páncreas, me dijo alguien también. ¿Qué te podría hacer pensar en un CA de cabeza de páncreas? No sé quién era que me dijo, una chica fue. Bueno, yo no les veo ahora porque estoy presentando. ¿Por qué pensarían en un CA de cabeza de páncreas, por ejemplo? E no câncer de cabeça de pâncreas, ele comprime a região e causa icterícia. Causa ictericia. Ah, eso me olvidé decirle que ustedes no pidieron bilirrubina. Total, bilirrubina Yo, directa. yo le iba a Bilirrubina decir, pero indirecta. pensé que algún Yo te compañero dije habría bilirrubina. hablado ya. Ah, bueno, entonces dijeron. Yo Está bien. mencioné. Este señor está ictérico, ¿verdad? Nos podría dar a pensar. Perdió peso también, pero como causa directa el cáncer no va a producir ascitis. Va a producir, si por ejemplo tenés un cáncer que tenga una afectación del peritoneo, ¿verdad? ¿Me estás escuchando? Con Sí, producción de Yo líquido, ¿sí? Ahí sí podríamos decir que algún cáncer o sea, del aparato digestivo produce ascitis, pero directamente el cáncer de cabeza de páncreas nos va a dar otros síntomas, nos va a dar la pérdida de peso, puede dar ictericia, puede ser ictericia intermitente, de acuerdo a la localización del cáncer, ¿verdad? Pero directamente, así como cáncer de páncreas, no. ¿Está bien? Bueno, ahora ya tenemos ya nuestro diagnóstico, puede ser cirrosis hepática, hipertensión portal, un síndrome ascítico. ¿Cómo procederíamos? Le pedimos ya todo su laboratorio y qué otros estudios le podríamos hacer. Biopsia ya me una dijeron, eco. ecografía. La ecografía es uno de los métodos que más se usa. ¿Por qué? Porque es no invasivo, ¿sí? Nos da un informe, solamente que no tiene una alta sensibilidad. Está bien, la biopsia, perdón. La ecografía nosotros le vamos a hacer y ya nos va a poder decir si es que cómo están las superficies del hígado, ¿verdad? Para ver si es que tiene una superficie rugosa o si está aumentado de tamaño o si está disminuido, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, Sí. doctora. Es no invasivo y es accesible económicamente. ¿Está? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a pedirle es lo mismo que me dijeron, una ecografía, un hemograma. ¿Por qué le pediría yo, por ejemplo, vitamina B12 y ácido fólico a este paciente? Porque poder producir uma anemia. Sí, ¿por qué? E. Porque ao- baja mucho de peso y se llena fácilmente. O sea, puede ser que no esté comiendo saludablemente. Sí, pero ¿a qué está asociado la anemia por um megaloblástica? falha hepático. Não. Anemia hemolítica. No, Una renal. no. La renal no, generalmente no es megaloblástica. Esta vitamina B12 y ácido fólico se hace en el estudio de la anemia megaloblástica, es decir, la que está aumentada de tamaño, el eritrocito.
Para el alcoholismo produce déficit de vitamina B12, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que No es buscar anemia vitamina. megaloblástica, pero la megaloblástica no. Sí. El alcoholismo en sí, ¿verdad? Y en eso el perfil hepático, que vamos a ver, el perfil hepático ya incluye lo que es enzimas hepáticas, que es GPT, GOT, y la bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, ¿verdad? Albúmina, crisis sanguínea, como dijimos, para ver si es que cómo está, si está alterada la crisis, y la albúmina para ver si es que su producción está disminuida, porque el hígado es el principal órgano donde se produce albúmina, ¿verdad? O sea, donde más se produce y o sea, si la fábrica está dañada, nuestra albúmina va a estar disminuida, que puede dar como consecuencia citis y edema por todos lados, ¿sí? Y proteínas totales. Perfil renal también y electrolitos. ¿Por qué? Porque la citis o la hipertensión portal o sea, alteraciones a nivel del hígado suele producir alteraciones hidroelectrolíticas. Y paracentesis. ¿Qué es la paracentesis, chicos? La punción abdominal. Sí, el estudio del líquido acítico, ¿verdad? Paracentesis puede ser diagnóstica para diagnosticar la causa o puede ser evacuadora. Cuando el paciente, por ejemplo, en los pacientes justamente cirróticos, ¿verdad? Que algunos producen mucho líquido, ¿verdad? Y presentan dificultad respiratoria, pero porque tienen demasiado líquido, entonces cada tanto suelen ir al hospital a hacerse una paracentesis evacuadora. Pero en este señor, pues nosotros no sabemos cuál puede ser la causa. Entonces nosotros tenemos que hacer la paracentesis, es decir, tomar una muestra de ese líquido acítico y estudiar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar? ¿Cuáles son las células que se encuentran dentro de ese líquido acítico, que es el citológico? El citoquímico es para ver la glucosa, la albúmina, el LDH, y cultivo para ver si es que crece algún germen o no. ¿Por qué? Porque les parece importante que hagamos, por ejemplo, si viene un paciente que viene conocido portador de ascitis, por ejemplo, o sea, de cirrosis, viene por fiebre y dolor abdominal, y él tiene los ascitis siempre. ¿Qué les parece? Podría ser la causa. Fiebre y dolor abdominal. Estos pacientes suelen hacer peritonitis espontánea, se llama, es decir, su líquido acítico se infecta y entonces él viene con fiebre y dolor abdominal. Entonces nosotros si tenemos un paciente que es conocido cirrótico, portador de ascitis, ¿verdad? Viene por dolor abdominal y fiebre, siempre pensar en una peritonitis bacteriana espontánea y estudiar ese líquido, ¿verdad? Y como les digo, entonces vemos la celularidad y si está por mayor a 200 o 250 neutrófilos, en líquido acítico tenemos que pensar en peritonitis bacteriana, ¿sí? En peritonitis. Luego su citoquímico y el cultivo. Bueno. El líquido acítico que estudio solicitaría, ya dijimos. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Nos sirve para calcular el gradiente albúmina sérica, ¿sí? Ascitis, que es el GASA, y su correlación con las proteínas del líquido acítico. Entonces, nosotros si tenemos proteínas del líquido, que es por debajo de 2,5 gramos por decilitro, y su gasa es superior a 1,1, probablemente sea hipertensión portal debida a cirrosis, que probablemente sea este señor. Ahora, si tenemos proteínas en líquido con menor a 2,5 gramos por decilitro, con un gasa menos de 1,1, puede ser un síndrome nefrótico, así como me dijeron, ¿sí? Y si tenemos proteínas en líquido mayor a 2,5 con un gasa mayor a 1,1, la hipertensión portal puede ser debida a obstrucción venosa hepática, que incluye la insuficiencia cardíaca derecha, y si es con proteínas de líquido mayor a 2,5 con una gasa menos de 1,1, puede ser debido a tumores o tuberculosis de implantación peritoneal, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos ese líquido acítico. Entonces, la causa probable de la citis de este señor, ¿qué les parece que es? Con todo lo que dijimos, todo lo que le estudiamos, todo. Y la Y la cirrosis. Una cirrosis. cirrosis, ¿verdad? Una cirrosis probablemente.
¿Por qué? Porque tenemos el antecedente de alcoholismo del señor, tenemos ascitis, tenemos laboratorio y gasa que nos indica que podría ser acorde a cirrosis. Y cuando nosotros tenemos el, el diagnóstico de cirrosis, lo que nosotros tenemos que hacer es la clasificación de Child-Pugh. ¿Qué es lo que sigue? ¿Para qué sirve? Para clasificar el grado de disfunción hepática que presenta nuestro paciente, ¿sí? Y nosotros, ¿qué parámetros vamos a utilizar? La bilirrubina total, albúmina sérica, el INR sobre el tiempo de protrombina, si presenta citis y encefalopatía hepática, y eso nos da un porcentaje de supervivencia al año y a los 2 años, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, con todo eso, por eso es importante que ustedes sepan qué le van a pedir al paciente cuando sospechan de algo y cuando hacen el diagnóstico, para que nosotros podamos ver cuál es la supervivencia, porque tratamiento, o sea, acá al menos en Paraguay no hay, ¿verdad? No hay trasplante hepático. En otros países que están un poquito más avanzados, sí, pero acá no. Nosotros podemos ver bien cuál es la supervivencia del paciente de acuerdo a las características que presenta su bilirrubina, su albúmina, su crasis y si presenta citis o encefalopatía hepática. ¿Está bien? Doctora, acá en Paraguay no se hace trasplante de hígado. Se hacía en el hospital de clínicas, pero se dejó de hacer. No sé por qué. Había un programa de justamente de eso, ¿verdad? Que el doctor Girala creo que era el que hacía en el hospital de clínicas, pero se dejó de hacer. Ojalá que se vuelva El otra doctor vez Roberto Mura, el doctor Roberto Mura era que hizo, pero creo que fue Mura la era, primera no era cirugía de trasplante hepática, pero no funcionó. Por eso acá. No, no pero en sé, clínica no yo se creo hizo que más. se hicieron unos cuantos, porque se formó un equipo, pero hace 3 o 4 años nomás. Y después parece que hubo problemas presupuestarios, algo por el estilo, porque creo que evidentemente un paciente trasplantado es mucho dinero, ¿verdad? No es poca cosa. Y no había el presupuesto para eso y se suspendió. Los lugares acá más cerca que se hacen trasplante hepático son Brasil y Argentina. Acá mismo no. Entonces, un paciente con hepatopatía acá tiene generalmente, o sea, tiene los días contados. Si no tiene posibilidades económicas para ir al extranjero a realizarse un trasplante, si es un paciente candidato a trasplante, ¿verdad? Generalmente no tiene mucho. Cuando tenemos paciente con ascitis, lo primero que tenemos que hacer es ver si la citis es a causa de algo local o si es algo sistémico con reperfusión ahí abdominal, estudiar ese líquido, ver si es que corresponde a hipertensión portal o a cirrosis o a otra causa secundaria. ¿Está bien? Está súper bien todo lo que le pidieron, lo que sospecharon. Y como siempre, tienen que pensar en los diagnósticos diferenciales y cómo harían para ir diferenciando una cosa de otra. ¿Está bien? Sí. Ahora vamos a pasar al siguiente. Este era la práctica de caso clínico. Este va a ser la simulación. Entonces, yo voy a hacer como al paciente, ¿verdad? Y ustedes me van a preguntar a mí y ustedes van a hacer la historia clínica de este paciente. Evidentemente, yo les voy a decir el examen físico, ¿verdad? Porque no le podemos hacer a nadie. Pero ustedes me tienen que preguntar y tienen que construir, así como datos de filiación, lo que no vamos a hacer, pero todos me tienen que preguntar el resto, como el examen normal, ¿está bien? Sí, profe. Bueno, voy a Desde empezar. motivo de consulta vamos a hacer, profe, entonces. Desde motivo de consulta, así mismo. Dale, gracias. Vamos a empezar. Bueno, yo soy una mujer que tengo 43 años. Vengo a consultar porque tengo dolor en el estómago. Dolor de estómago, intenso. Tan intenso que me lleva a consultar, ¿verdad? Pregúnteme, hermano. ¿Desde hace cuánto tiene ese dolor? Hace 24 horas aproximadamente. ¿Cómo empezó el dolor?
empezó nomás, Así de pronto. de O pronto. sea, Fue Información, antes de Sentí, alguna ingesta de comida. información. sentí, ¿Eh? Fue antes de alguna ingesta de alguna comida. No, no, no. No es eso. ¿Sentís que tu dolor es local o sentís que se va hacia algún lado? O sea, sí irradia, pero sí, al paciente le vamos a preguntar si se va hacia algún lado. Sí, ¿Dónde te duele? siento que se va, que atraviesa y se va a la espalda. Bien, al 2. Entonces, en este caso, al paciente le preguntaríamos, sería ¿en dónde mismo? ¿En la boca? Ellos pues siempre te refieren En la que le boca. pigaste la boca al Siempre tenemos que estómago. decirle al paciente, apuntame con tu dedo, ¿sí? Sí. Sí, con ¿dónde? tu dedo, donde mismo te duele. Entonces él te va a decir, y ya te muestra acá mismo en el epigastrio. Entonces sería de inicio brusco, intenso. Sí, intensidad elevada. ¿Se da con algún medicamento? ¿Algún ¿Cómo? otro sí? ¿Se ¿Cómo? mejora con algún medicamento? No, tomé ibuprofeno, pero no me pasó. ¿Algún otro síntoma acompañante? Un poco de náuseas. No sabes si tuviste fiebre o algo así. ¿Cómo? No sabes si tuviste fiebre en estas 24 horas. No, fiebre no. Ni sensación febril. ¿El dolor mejora con alguna posición? No, Doctor. ¿Tenés alguna enfermedad aparte de eso? O sea, ¿tomas algunos medicamentos que no, puedan... No, no, sana, nada de diabetes, nada. no, ¿Alergias? no, Operaciones anteriormente. no, no, nada. ¿Cuadro similar al anterior? Primera Eh, vez. ¿Fumas? No, Y ¿Qué tal en cuanto a tu comida, en cantidad y calidad? ¿cómo? ¿Comes bien? No, Así, en cuanto a alto en cantidad y calidad. grasa, alto en grasa. Mm. ¿Y no sentís que te duele después que almuerza, que come alguna cosa? No, hola, ¿cómo? No escucho. En estas 24 horas que te apareció el dolor, ¿solamente tomaste paracetamol? Ibuprofeno, ibuprofeno. 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 Profe, discúlpame, no me acuerdo. ¿Fiebre? Niega. No, no, no. Niega fiebre. consumís, profe, mate, tereré. Sí. El mate tomas muy caliente. Sí, ¿Y desde hace cuánto? toda la vida. Dijiste, profe, vómito o náuseas. Náuseas y vómitos. Náuseas. La última menstruación. La semana pasada nomás. Ah. Hijos y eso nada. Sí, uno. Normal. Normal. Te vas bien de cuerpo. Sí, todos los días. ¿Cuántas veces? Una vez.
¿Y qué color suele ser tus heces? Normal, marrón. ¿Y orinas bien? Sí. ¿Cuántas deposiciones al día? Una vez. Una vez. Sí. Que no hay como ver, pero el abdomen del paciente no está distendido, No, es bien globuloso. Yo les voy a bien decir después. Es globuloso. una paciente Ah, obesita. Obesa. bueno. Índice de masa corporal superior a 30. Ah, obeso. ¿Algún cuadro de acidez? No. ¿Cómo? ¿Qué característica tiene el vómito? ¿Cómo es? ¿Qué color es? Es lo que comí el día anterior. Y después de eso ya no pudiste comer nada. Y no, porque me molestaba mucho. Pero seguidas con las náuseas. Sí. Vómito tuvo la paciente. Náuseas y vómitos. ¿Tus padres tienen alguna enfermedad de base, como diabetes, hipertensión? Sí, mi mamá es diabética. ¿Y tu papá? Hipertenso. ¿Hace cuántos años es diabética? De larga. 10 años por ahí. Cada que comes algo, vomitas. Ahora nomás. Vomité y luego ya no pude más comer. Cuando comes todo, enseguida ya te duele. No, no pude más comer desde que me empezó a doler. Comí, o sea, comí ayer, vomité y después ya no pude más del dolor. Paciente X. ¿Y cuántos años tenés? 43. 33. Profe, ¿es necesario preguntarle todo lo que es ginecológico también? O Ya en este caso, me preguntaron ya. tu menar, que eso no te preguntamos. Ah, bueno. Sí, en la historia clínica tiene que estar todo. ¿A los cuántos años 12. empezaste a 12. dos? ¿No tuviste ningún ¿Sigue el aborto? paciente? No. Sigue menstruando, ya tuvo su menopausia. La semana pasada, más última menstruación. No, sí. Profe, si pudiéramos, o sea, paciente X, si pudiéramos ver ¿Ya tu quieren pasar el abdomen. examen físico? O sea, Pod- ninguna pregunta más. Cuando terminemos las preguntas, pasamos el examen físico. bueno, espera, no. ¿Algo más que quieran preguntar? Tu frecuencia respiratoria. No. Algo que quieran preguntar antes del examen físico. ¿Cuántos días de evolución tenía, doctora? 24. Un día nomás. 24 horas. No sé si preguntó, creo que sí, pero enfermedad de base tenés. ¿Mm? Si la paciente tiene enfermedad de base, no sé si preguntó No, ya. no se conocía por ahora enfermedad de base. No. Ah, Niega que niega. Cuando acudiste al centro, el dolor seguía siendo el mismo como cuando empezó. Sí. Y te fuiste, o sea, viniste sola, fuiste sola. No, me trajo mi marido.
y alguna posición donde mejora, o sea, que no te duele tanto. No tengo posición. E passamos a exame físico. ¿Mm? E se passamos a exame físico já? Bueno, entonces tenemos, les voy a decir, yo le iba a decir lo positivo, ¿no? Uhum. Tenemos presión arterial de 130/90. Sim. Frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria de 21. Y temperatura 36. Entonces la paciente tenía dificultad para respirar. No. Les describo el abdomen. A la inspección, profe, cómo se ve el abdomen. Globuloso. A expensas de tejido celular subcutáneo. Globuloso. Simétrico. Presenta estrías atróficas. Eso es por el embarazo, profe. Sí. No presenta cicatrices. Es blando, depresible, doloroso a la palpación superficial y profunda en epigastrio e hipocondrio izquierdo. Profe, salió entrecortado, no escuché. Palpación, dolorosa la Entonces, palpación abdomen es profunda. blando, depresible, doloroso a la palpación. Superficial e profunda. Profunda. La região que dijiste em epigástrico, ¿Cómo? em epigastrio e hipocondrio Izquierdo. esquerdo. No presenta defensa ni irritación peritoneal. No se palpa visceromegalia y timpanismo abdominal conservado. Pode repetir, profe? No se palpa visceromegalia, timpanismo abdominal conservado y ruidos hidroaéreos presentes. Ok. Profe, a la inspección no se perciben movimientos. La parte donde dice no presenta defensa y después que era más. Ni irritación peritoneal. Gracias. El resto es todo normal. Bueno, y les voy a dar ahora un poco 5 minutos para que construyan para que hagan su historia y después me presentan, ¿está bien? No sé si 5 está bien o quieren más. Creo que está bien, profe. Bueno, 5 minutos entonces para que hagamos. ¿Está bien? Ahora son justito las 11. 11 y 5 me van a presentar, ¿ok?
Bueno, Con diagnóstico presuntivo, no se olviden, con diagnóstico presuntivo. Voy a poner mi temporizador para que no se me pase el tiempo, porque
Ahí ya son las 11:06. ¿Ya están? Rafael, ¿ya estás? Fácil. Vieron que era poco tiempo, 5 minutos. Bueno, Y sí. y 10. ¿Ya están? ¿Terminaron? Bueno, vamos a empezar. Ya que nadie me responde. Rafael, Yo, profe. sí, vos. DC. Escucho. ¿Motivo de consulta entonces? Dolor intenso en abdomen. ¿Eh? ¿Dolor qué? Dolor intenso en abdomen. No está bien. Andrea, ¿está bien como puso Rafael? Dolor de estómago, hay que poner como refiere la paciente. Siempre hay que poner como la paciente refiere. Y la paciente en este caso dijo dolor de estómago. Intensidad no hace falta poner Rafael en el motivo de consulta. Ese vamos a poner en el Alicia del dolor abdominal dentro del AEA. ¿Está bien?
Sí, Continúa nomás. Dolor de estómago, entonces, motivo de consulta. dolor de estómago. Bueno. Después, antecedentes patológicos personales. Niega enfermedad de base. Hábitos fisiológicos. Tener una mala alimentación, baja en calidad y en cantidad. No toma, no fuma. Después, antecedentes patológicos familiares. Tener una madre con diabetes hace 10 años. Y antecedentes de la enfermedad actual. Yo le puse. Paciente refere dolor de início brusco em região epigástrica do abdômen que se halla al dorso, de intensidade elevada, de início hace 24 horas, acompanhado de náuseas e vômitos. No exame físico se observa um abdômen globuloso, brando. No, hasta ahí nomás. Ah. AEA es, entonces, Hasta ahí dolor, no. hasta ahí nomás. Bueno, Dolor abdominal de un inicio día de brusco 24 horas de evolución, de inicio brusco con irradiación al dorso, al dorso, intensidad elevada, de intensidade elevada. de intensidad elevada. ¿Qué tipo de dolor es? Nadie me preguntó. O nadie escribió. Intenso dijiste, profe. Intenso era que dijiste. La característica del dolor, ¿qué tipo? ¿Es transfixiante? ¿Es punzante? No sé, te pregunto. No. Después. Después. Exame físico? No. Acompaña el cuadro, pusiste náuseas y vómitos. Sí, acompanhado de náuseas y vómitos. Profe, entonces tu tipo de dolor era Transfixiante. Profe, era 24 en epigastrio que irradia por detrás en forma. Así, siente que atraviesa. Transfixiante característica brusco intenso se puede poner. No, característica, transfixiante es la característica. Intensidad es de elevada intensidad y de inicio brusco. ¿Sí? No ponemos más características ni nada de eso, sino que escribimos nomás ya. Sí, es De dolor elevada opresivo, intensidad. transfixiante, ¿sí? Profe, era en el hipocondrio de izquierdo, ¿verdad? Izquierdo, sí. Entonces sería, profe, dolor de inicio brusco, intenso, transfixiante, que irradia el dorso. Ahí está. Sí mismo. Yo le puse presenta vómitos, o sea, presenta náuseas y vómitos. Refiere a ver con... Acompaña el cuadro, náuseas y vómitos. Sí. Refiere a haber consumido, no me acuerdo lo que dijiste que consumiste, y no se dio, refiere a consumido ibuprofeno, y no se dio, coma niega fiebre. Después ya no. Sí, entonces eso se ponemos. Estamos hablando del dolor todavía, ¿verdad? Ya dijimos 24 horas de evolución, transfixiante que irradia, no se modifica con la posición, sin mejoría luego de consumo de ibuprofeno o analgésicos comunes. Entre paréntesis ponemos ibuprofeno. ¿Te puedo leer, doctora, como yo puse?
Sí, léeme nomás. Paciente acude a servicio por un cuadro de dolor y el que vos dijiste transfixiante intenso, un epigastrio de 24 horas de evolución de inicio brusco que irradia espalda. Cuenta que tomó una pastilla de ibuprofeno y no pasó el dolor. Sus síntomas acompañantes son náuseas y vómitos de características alimentarias, fiebre. El dolor no mejora en ninguna No, posición. fiebre. No, ¿te acuerdas que dije que no tenía fiebre ya? Ni fiebre ni Ah, bueno. sensación de fiebre. Niega fiebre. El dolor no mejora en ninguna posición y niega acidez. Súper bien. ¿Y examen psico, Francisco? Sí, profe. Paciente, frecuencia respiratoria 21 por minuto, presión arterial 130/90, frecuencia cardíaca 102 latidos por minuto, temperatura 36. Y a la infección se puede observar un abdomen globuloso, simétrico, globuloso astensa de tejido adiposo. Tejido celular subcutáneo. Sí. Sí, presenta estrías atróficas, no se observan cicatrices, el abdomen a la palpación es blando, depresible, doloroso a la palpación, superficial y profunda. No presenta signos de irritación. El timpanismo es conservado y los ruidos hidroaéreos también son conservados. Bueno, súper bien. Claudia, diagnóstico presuntivo. Y podría ser una litiasis biliar, doctora. No. El otro lado me duele, no ese lado. Podría ser pancreatitis aguda, Pancreatitis probable. dolor abdominal en epigastrio, náuseas, vómitos, distensión abdominal. No, nunca dije que tenía distensión abdominal. No, pero globuloso, blando. Pero por mi gordura, no es porque está distendido por gases. Ese. Profe, Pancreatitis. un diagnóstico y un diagnóstico diferencial a la clínica al menos podría ser la litiasis biliar, ¿verdad? No. El El otro lado. lado me duele. No, porque dijo en el lado izquierdo. Ya Y, lo... que, y porque irradia el Mire dorso que también. No se podría relaciona ser. con la ingesta, dice en la Ustedes anamnesis. saben que nada es 100% en medicina. Si nada, el paciente puede ser. Pero si a mí me duele, yo voy a sospechar más en un cólico biliar si me duele el lado derecho, ¿sí? Si te digo que yo respiro y se me corta la respiración cuando estoy inspirando del dolor que no puedo de este lado del hipocondrio derecho. A esta paciente le duele de su estómago a la parte izquierda y siente que le pasa hacia atrás. ¿Entendés? Justo ese lado a ella no le duele. ¿Entendés? No le duele a ella el lado que tiene su vesícula y que le puede. No, no te digo que nunca en tu vida te puede pasar eso, pero es poco probable, ¿sí? Sería el dolor en barra, profe. Claro, es un dolor semi-barra de Tipo verdad. en cinturón. Todo completito en cinturón que sentís que te aprieta. Pero así vino. Y es una paciente obesa, ¿verdad? Dice que come lo mal. Ella te dijo lo que tenía una dieta alta en grasas. Puede ser una pancreatitis de etiología metabólica, ¿entendés? O sea, por hipertrigliceridemia, no necesariamente de etiología biliar, ¿verdad? A causa de una litiasis biliar, ¿sí? Profe, puede ser una úlcera o de por Podría ahí ser. un Podría infarto agudo de miocardio, pero de cara diafragmática o cara inferior, por así decirlo. Podría ser, porque yo no pensaría en eso, o sea, un síndrome no, un abdomen no quirúrgico, digamos, ¿verdad? Con un abdomen clínico con manifestación a nivel que impresiona quirúrgico a veces. ¿Por El qué no vientre en pensaría en tabla puede eso? ser. Porque el infarto en cara inferior, que es silente en el sentido de no síntomas que con dolor precordial, y eso suele ser en pacientes inmunodeprimidos, o sea, no inmunodeprimidos, en pacientes añosos o en pacientes que, por ejemplo, tienen diabetes, ¿sí? Generalmente un paciente joven, la paciente tiene 43 años, no se conoce diabética, ella va a manifestar, ¿verdad? Que va a manifestar síntomas de síndrome coronario agudo, ¿entendés? Ella va a decir que le dolió el pecho, normalmente.
¿sí? No te digo que, que no te puede pasar. Podría ser, por ejemplo, si es un abuelito de 75 años diabético, que es diabético hace 30 años, que podríamos pensar. Ahí sospecharía más. Pero no está mal lo que pensaste, está súper bien. Pero es menos probable. ¿Entendiste, Ana? Ana me dijo eso, ¿verdad? ¿Quién Yo, fue? Nelia. Neila, profe. Pero ¿entendiste por qué no pensaría yo tanto en ella eso? Sí, sí, está bien lo que pensaste, se puede manifestar así, pero generalmente en pacientes que tienen algún tipo de neuropatía que podría modificar la presentación. ¿Y qué harían para confirmar la sospecha diagnóstica? Si sospechamos que es pancreatitis. ¿Cómo, doctora? ¿Puede repetir? ¿Qué harían para confirmar la sospecha diagnóstica? Y Laboratorio. una ecografía y un perfil pancreático. Amilasa lipasa. Amilasa, Sí, amilasa y lipasa primerito, ¿sí? ¿Cuál sube primero, la amilasa o la lipasa? ¿Cuál se eleva primero? amilasa. Amilasa. La lipasa. La lipasa era. Bueno. La ecografía lo que podemos llegar a ver es de repente que el aumento del tamaño del páncreas. Hasta ahí, cuando es de reciente diagnóstico, ¿sí? Sí. Y a esta señora, ¿qué también deberían hacerle? Imagen. Imagen y laboratorio. Y la eco que dijo el compañero. Ecografía. Y que, aparte del páncreas aumentado de tamaño, ¿qué podríamos descartar con la eco? Un cálculo. Cálculo, ¿en dónde? O sea, una pancreatitis de etiología biliar, ¿verdad? Sí. Cálculo en la vesícula. Sí. Y si no es cálculo en la vesícula, ¿cuál puede ser la causa de la pancreatitis más otra, común, aparte de eso? Alcohólico. ¿Otro? Si la persona, y después medicamentosa. ¿También después? Después bacteriano o viral. No tanto. Viral, No tanto. No tanto. Antes más frecuente es, la más común es la biliar, ¿verdad? Otra causa. Hipertrigliceridémica, pacientes con niveles de triglicéridos muy altos, por encima de 500, tienen alto riesgo de desarrollar pancreatitis, ¿sí? Entonces, pedirle sí o sí un perfil lipídico al paciente. ¿Está bien? Sí. No se olviden de Sí, eso. profe. Y esta señora... Doctora, ¿y se le hace también la punción del páncreas? No, no sé de páncreas, no. Pancreatitis nosotros vemos a través de la amilasa lipasa aumentada, la clínica, ¿verdad? Y con una imagen compatible, ¿verdad? O sea, con una ecografía con aumento del tamaño del páncreas o si no más adelante con las complicaciones características locales de la pancreatitis. Y esta señora se le hizo la ecografía, vino todo bien, pero sus triglicéridos vinieron de 1500. Entonces tenemos una pancreatitis aguda de etiología metabólica o hipertrigliceridémica. ¿Está bien? Sí, profe. Quando é agudo, os níveis de amilase lipasa vão estar aumentados assim, maior a 3 vezes lo normal, verdade? Más o menos. Más o menos, sí. Mayor a 3 veces. Entonces, ustedes tienen pacientes que le duele el epigastrio. No se olviden de la pancreatitis, como les dije con el caso anterior, que siempre es la gran simuladora, ¿verdad? Piensen en pancreatitis, pidan amilasa y lipasa, ¿sí? Pidan amilasa y lipasa, no va a estar de más. Si viene aumentado de repente la lipasa, primero aumenta, entonces puede que tu amilasa no aumente tanto todavía, pero si le pedís más adelante va a estar y piensen en eso. Ecografía abdominal para descartar etiología biliar y perfil lipídico, etiología metabólica. Profe, ¿cuándo tardan, por ejemplo, en ese caso que vos dijiste que primero aumenta la lipasa y después la amilasa? No, y horas, o sea, lo primero que va a aumentar tu lipasa y después ya van a venir horas después la amilasa también ya va a aumentar. Profe, entonces sería una pancreatitis por causa de la hipertrigliceridemia, ¿verdad? Sí, pancreatitis aguda de etiología metabólica o Ajá, y hipertriglicerídemica. Porque cuando dan en cardio seguramente se acuerdan que los niveles de los valores, ¿verdad? De colesterol, triglicéridos y eso,
Normalmente no se hace nada con el triglicérido por encima de 150 más o menos. Si está por encima de 250, sí, ya por el riesgo alto de pancreatitis, ¿entendés? Para acordarte nomás de por qué era. Ujú. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, y esos Sí, son doctora. nuestros 2 casos de esta semana. A la 1 tenemos clase, ¿sí? Sí, profe, Dale, la profe, una. muchas gracias. Gracias, profe, Bueno, nos vemos. nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias, profe. Chao, chicos, nos vemos. Chao, doctora. Chao, chao. Chau, Andrea. No puedo cortar, se trabó mi celular.